Les damos una cordial bienvenida al segundo día del primer Congreso Internacional Autismo y Neurodiversidad. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, deseamos que hoy también se lleven muchos aprendizajes y recuerden que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el foro. Y no se olviden de usar el hashtag Congreso Neurodiversidad en sus historias y posteos, etiquetándonos, así las compartimos también en nuestras redes sociales. Para la primera presentación del día, podríamos leer su extenso currículum, podríamos contar sus tantísimos logros, podríamos mencionar los premios y reconocimientos que ha recibido y ni hablar de su experiencia profesional. Pero basta solo con pronunciar su nombre de pila o hacer alusión a Panacea para que a todos nos venga a la mente su sonrisa, su calidez, su sencillez y por sobre todo su conocimiento, que solo se comparan con su calidad humana. Tenerla en este congreso y que su charla inaugure el segundo día es un verdadero lujo. Para que nos deleite y nos ayude a cambiar la mirada, le damos la bienvenida a la doctora Alexia Ratazzi. Hola a todas las personas que están de ese otro lado de la pantalla. Mi nombre es Alexia, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, soy uno de los miembros, una de las miembros fundadoras de Panacea, una organización que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y de sus familias. Y hoy me encuentro aquí con ustedes esta charla, por la cual agradezco la invitación a los organizadores de este Congreso de Autismo y Diversidad. Esta charla que en realidad pretende reflexionar sobre algunas cuestiones, diría más bien como filosofar sobre algunas cuestiones, compartirles algunas miradas, algunos principios, algunas cosas que están sucediendo en este momento y proponerles una manera de tal vez encarar este tema que a todos nos involucra y nos llega. Entonces mi charla hoy se titula Cambiando la mirada, que es una de las primeras cosas que nos invita a hacer este contexto y ir como también una historia, como un recorrido en un proceso del autismo a la neurodiversidad. Este congreso se llama Autismo y Neurodiversidad. Creo que en este momento justamente están coexistiendo estos dos paradigmas y la idea es ver cómo podemos hacer esa trayectoria, ese recorrido entre el autismo, conceptualmente hablando, hasta la neurodiversidad. Y esto lo primero que nos va a requerir es tratar de ubicar en este momento en qué contexto estamos y ubicar este tema de los paradigmas, de las miradas, de las creencias, del lenguaje que acompaña a cada uno de estos paradigmas, para después tal vez pensar mínimamente en cómo irrumpió en este terreno el concepto de la neurodiversidad, contarles algunas cosas sobre eso, para después finalmente pensar en tal vez cómo este enorme cambio de mirada que está existiendo en este campo actualmente, cómo se puede traducir o trasladar de alguna manera a nuestras prácticas, a lo que hacemos y desde ya, principalmente desde una mirada, desde un enfoque de derechos. Así que este va a ser un poco mi desafío hoy, tratar de transmitirles estas reflexiones. Y para empezar, lo único que quiero que estemos todos muy al tanto es que nuestro contexto actual, ¿por qué es tan desafiante? Porque estamos atravesando un inmenso cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Primero, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un sistema de creencias, ¿sí? De una sociedad, de un grupo social determinado. Es como las personas piensan las cosas, qué creen, ¿no? sobre sí mismos, sobre los otros, sobre la vida.
Y dentro de lo que es la discapacidad, voy a usar esa palabra por el momento, está habiendo un cambio de paradigma, un cambio en este sistema de creencias tan profundo y arraigado que está en las sociedades y que se construye. Quiero contarles cómo es que uno construye su sistema de creencias, o para usar una metáfora que también es medio fácil, es los anteojos a través de los cuales miramos la realidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene unos anteojos propios que fue construyendo. ¿Cómo? Por lo que fue aprendiendo a lo largo de la vida, lo que le enseñaron, lo que le transmitieron, los valores que les inculcaron, por las experiencias que tuvo con otras personas, las situaciones de vida. A través de la combinación de todos estos factores, uno va armando su propio sistema de creencias. ¿En qué estamos hoy? Estamos en el cambio, en la transmutación de un paradigma anterior, que entre paréntesis voy a decir, muchas veces sigue muy vigente, que se llama el modelo médico hegemónico rehabilitador en discapacidad, a lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Y cada uno de estos modelos o paradigmas son muy distintos, y quiero muy brevemente tratar de explicar en qué es lo que cree cada modelo, ¿no? Qué es lo que propone cada modelo. El modelo médico hegemónico rehabilitador ve a las personas en general como los médicos ven a las personas, que muchas veces son sus pacientes. Los médicos son profesionales que han sido formados muy fuertemente en lo que es diagnosticar y tratar a personas que tienen alguna dolencia, algún malestar, tanto físico como mental. De hecho, nos dedicamos, como siempre decimos, a tratar de aliviar el sufrimiento humano. Ahora, en esa formación que recibimos, siempre estamos asumiendo que las personas sufren y tienen alguna dolencia a causa de algo, y nosotros tenemos que ir a tratar de descubrir cuál es la causa de ese sufrimiento. Y en este proceso es donde está el proceso de identificar, el diagnóstico, digamos, decir por qué esa persona está sufriendo, o tiene dolor, o tiene malestar, o tiene un padecimiento, para después poder ofrecerle a esa persona los apoyos o el tratamiento que necesita. Claramente esta es una mirada, son unos anteojos que están muy enfocados y muy especializados en ver qué no anda tan bien en la persona, ¿sí? Qué es lo que falla, qué es lo que está alterado, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que está provocando, qué proceso patológico o de enfermedad está produciendo ese dolor, sufrimiento o padecimiento en esa persona. Entonces es una mirada muy enfocada en lo negativo, si quieren, o sea, lo que no está funcionando bien en una persona. Y no es tanto una mirada en lo que sí funciona bien. Y bueno, y ahí también esta mirada donde si yo ubico el problema, voy a poder de alguna manera tratar de arreglarlo. Y consiste en cambiar esa situación, cambiar esa situación que está generando sufrimiento, modificarla para que no genere más sufrimiento. Esto es un poco como el resumen del modelo médico hegemónico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una persona con discapacidad que se acerca a una mirada de un médico típico, ¿sí? Claramente la primera asunción que va a tener ese médico es que, o bueno, esto es en la mayoría de los casos, ¿no? Es que esa persona con discapacidad, primero y principal, está teniendo un problema o una falla o algo que lo hace sufrir, algo que está alterado en su funcionamiento. Esto es por la mirada directa, ¿no? O sea, estamos asumiendo que esa persona tiene un problema. Y entonces muchas veces lo que sucede es que vamos a estar tratando de arreglar ese problema, y muchas veces tal vez es intentar como cambiar a esa persona, ¿no? Esto trae algunos problemas. Ahora quiero pasar al modelo social de la discapacidad. ¿Y cómo cambiamos los anteojos ahí? El modelo social de la discapacidad, hay como dos grandes diferencias muy fundamentales. Primero, no está en el campo exclusivamente de lo médico o de la salud, ¿sí? El modelo médico hegemónico es como que la salud y la medicina son los grandes reyes en el campo de la discapacidad. Cuando hablamos de modelo social, nos vamos del campo de la salud y la medicina, nos vamos a otros campos, porque en realidad se trata de las personas.
¿Y qué es lo que dice el modelo social de la discapacidad? Punto número 1. Consideramos a las personas como sujetos de derechos. Este es como el primer principio fundamental, como sujetos de derechos. No tal vez solo como una persona que tiene un problema, sino como un sujeto de derechos. Y el modelo social de la discapacidad mete a un gran actor aquí y explica en realidad en su concepto, en su definición de la discapacidad, dice que la discapacidad se da justamente en el interjuego entre las características de una persona, llámese sus limitaciones o también sus fortalezas, y el contexto en el que esa persona está. Y ubica en el contexto donde están las personas las barreras que impiden que esa persona pueda ejercer plenamente sus derechos. Es decir, que para el modelo social de la discapacidad, el problema, las barreras, están en los contextos y no en las personas. Y la discapacidad se da cuando esas personas están tratando de participar de esos contextos y no están pudiendo ejercer plenamente sus derechos como sujetos de derecho. Por ende, imagínense que esta mirada y esta concepción también orienta muy distinto las prácticas. Un modelo médico hegemónico rehabilitador lo que intenta es rehabilitar o habilitar o arreglar a esa persona que tiene estos déficits, estos problemas, estas cosas, limitaciones y déficits que le generan problemas. Mientras que el modelo social de la discapacidad, todas sus prácticas y su mirada están orientadas a brindar los apoyos que necesita esa persona, a eliminar las barreras que existen en esos contextos para que ese sujeto de derechos efectivamente pueda ejercer plenamente sus derechos. Así que ya el paradigma, los sistemas de creencia orientan nuestras prácticas y orientan las cosas que hacemos y cómo miramos. Este cambio de paradigma en discapacidad trae aparejado varios otros cambios de paradigma en distintos ámbitos de la vida humana. Les mencionaba el modelo médico hegemónico, al modelo social, que es como el gran paraguas, el gran paradigma central paraguas en relación a la discapacidad, pero esto también tiene influencia en, por ejemplo, en la educación. Venimos de un paradigma de educación segregada a lo que se llama el paradigma de educación inclusiva y de calidad, que significa para todos los estudiantes la escuela, o sea, una escuela para todos los estudiantes, independientemente del perfil único de los estudiantes. Algo similar pasa en lo que es el campo de la salud. Venimos de un modelo de prestaciones directas, es decir, de profesionales de la salud que atienden en sus consultorios o en las clínicas, en los centros, en las salitas, en los hospitales, atienden directamente a la persona que tiene un problema, ¿no? Y le dan herramientas, a un modelo más de apoyos basado en la comunidad. O sea, salir tal vez, o sea, que no sea tan imprescindible ir a un consultorio a buscar esos apoyos que una persona necesita, sino que esos apoyos estén dados en el marco comunitario de esa persona. Y eso obviamente requiere que las personas que están en la comunidad estén más empoderados y sepan qué es lo que hay que hacer. Esto también va muy en línea con, en este campo del autismo en particular, todo lo que llama las intervenciones mediadas por padres, que justamente lo que se intenta hacer es darle herramientas y estrategias, empoderar a esos familiares que están en el contexto natural de esos niños, niñas, adolescentes y personas adultas, para que justamente sean ellos los que puedan brindar esos apoyos. Del concepto en lo que es el campo del empleo, del concepto de talleres protegidos, al enfoque que se llama de empleo con apoyos en el mercado laboral abierto. También un gran cambio de paradigma. Lo mismo sucede cuando hablamos de planificación de vida, de lo que es el paradigma de planificación individual clásica a lo que se llama el paradigma de planificación centrada en la persona. Así que fíjense cómo esto va cambiando completamente la manera de mirar y de hacer. Seguimos, pero son enormes desafíos los que existen en esta transición. ¿Por qué? Porque requieren transformaciones en cosas tan complejas y cosas tan
a ver, multifactoriales, como son la cultura de un grupo humano, la mirada, es decir, las creencias, ese sistema de creencias, a la par requiere también cambios en el lenguaje, o sea, en las palabras, en los términos que se usan, en el glosario, si quieren, para decir, o sea, cada paradigma viene con su glosario propio, ¿sí? Y también, obviamente, en lo que son las prácticas y lo que son las políticas públicas. Entonces, toda esta transición de paradigmas implica transformaciones en estos tres grandes dominios y que claro que es desafiante, porque cambiar, a veces siempre nos referimos que las personas dentro del espectro autista les cuestan los cambios, pero uno se pregunta si en realidad no es una característica que acompaña a muchos de nosotros seres humanos a veces, transformar nuestras miradas, transformar lo que creemos, lo que pensamos. Y para hablar un poco de esto de las miradas y las creencias, me interesa con ustedes compartir también algunas reflexiones. Dice Alex Rovira en una charla que la pueden ver en YouTube, que es realmente fantástica, dice, la mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización de todo ser humano. O sea, la mirada de las otras personas, y especialmente, imaginémonos cuando hablamos de niños, de niñas, condicionan, ¿sí?, la posibilidad de realización de una persona. Imagínense lo que es el poder de estas miradas y de estas creencias. ¿A qué nos referimos con mirada? Es como nuestra postura existencial, es qué pensamos sobre nosotros mismos, qué pensamos sobre los demás, qué pensamos sobre la vida, cómo estamos parados, cómo estamos en esta vida, a través de qué anteojos miramos. Y tenemos que ser muy conscientes de que nuestras miradas y nuestras creencias, uno, influencian las emociones, nuestras propias emociones. Influencian también nuestras propias conductas. Y así como influencian nuestras emociones y nuestras conductas, también tienen el poder de generar identidad. Y de vuelta, especialmente cuando hablamos de niños, de niñas, donde se están moldeando todo el tiempo según la mirada que reciben de las personas que más quieren a esos niños y a esas niñas. Entonces, los niños se creen lo que otras personas creen de ellos. Por eso, ojo, somos muy, muy responsables de lo que creemos y de cómo miramos, porque tiene efecto, tiene impacto en los niños, en otras personas. Y también ser conscientes de que las miradas y las creencias y lo que transmitimos con nuestras creencias, los mensajes que transmitimos que vienen de nuestro sistema de creencias, tienen la capacidad de establecer techos, o lo que llamamos sentencias, ¿no? La típica, su hijo, señora, no va a hablar, ¿sí? Como predictivamente. Es una sentencia basada en una creencia de un profesional que tiene poder. Y esa combinación de creencia puesto en una persona que tiene poder, porque el saber es poder y muchas veces suponemos que los profesionales de la salud son sujetos que tienen saber, son especialistas, ¿no? Entonces lo que dicen es como la verdad. Esa creencia transmitida, como les decía, como condiciona las posibilidades de realización de una persona, pueden tener efecto de sentencia, y es lo que no queremos. Nosotros queremos, a través de nuestra mirada, nuestras creencias, abrir posibilidades infinitas para las personas. Voy a algunas frases que Alex Rovira, en esa charla que les sugiero ampliamente que vean, que está en YouTube, dice así: imaginad una mirada apreciativa sin prejuicios. Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él o sobre ella, estaríamos mucho más cerca de algo que es fundamental, que es la realidad. Y él menciona en esa charla también algunas frases, ¿no?, de escritores célebres, como Goethe, dice: trata a un ser humano como lo que es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Otra frase, una de Marcel Proust: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y esto me hace pensar también en estas frases que tanto nos gustan en relación al ejemplo, ¿no?
seamos el cambio que queremos ver en otros. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. O como se le atribuye a Einstein, que decía, dar el ejemplo, mostrar el ejemplo, dar el ejemplo, no es una de las maneras de enseñar o educar, es la única. Y una última frase que se le atribuye al poeta Virgilio, dice, pueden porque creen que pueden. Y él hace un matiz interesante, Rovira, dice, Virgilio no dice pueden porque saben que pueden, dice pueden porque creen que pueden. Entonces, lo que quiero traer acá es, seamos muy conscientes, y lo repito, del poder que tienen nuestras miradas y nuestras creencias. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque nosotros, como seres humanos, somos una herramienta fundamental a la hora, cuando hablamos del campo del espectro autista, y en realidad de todos los campos que tienen que ver con el desarrollo humano, si quieren. Los humanos somos grandes herramientas a la hora del acompañamiento de esas personas, ¿no? Y del impacto y la influencia que podemos tener en personas, por ejemplo, que tienen diagnósticos dentro de lo que es el espectro autista. Dice Karina Morillo en una charla que dio, las personas somos como rampas, ¿no? La metáfora de la rampa a un usuario de silla de ruedas, en el campo del autismo muchas veces, y de la discapacidad en general, las personas somos rampas. Y tiene que ver nuestros valores, nuestras actitudes, como ser amables, nuestras acciones, digamos, y nuestros valores de vuelta, que tienen que ver como el no juzgar a las otras personas, ser respetuosos, respetuosas, respetar la diversidad. Y cómo todos estos valores y estas actitudes en realidad forman parte de esta poderosa herramienta que somos como seres humanos para lograr acompañar y no solo acompañar, brindar apoyos, eliminar barreras y hacer posible que todas las personas ejerzan sus derechos humanos fundamentales de manera plena. Entonces, somos muy importantes. Unas palabras sobre las palabras. Sepan que las palabras que usamos son de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque denotan posición, te muestran los anteojos que tiene una persona, te muestran su sistema de creencias. Y fíjense, esto es para dar un ejemplo nada más, cuál ha sido la historia muchas veces de cómo nos hemos referido a las personas con discapacidad. Y acá simplemente en la historia de las palabras uno se puede dar cuenta de la historia de los paradigmas y los sistemas de creencia. Fíjense cómo antes, históricamente, se usaban las palabras como minusválido, como retrasado, como tullido, como subnormal, como mogólico, expresiones muy, muy, muy fuertes para describir a personas que tenían algún tipo de discapacidad. Y cómo en esas palabras que ustedes escuchan ahora, a mí me cuesta hasta decirlas, se ponen en juego, digo, minusválido, ¿no? Si uno va hasta la palabra minusválido, menos válido, hay como ya una sensación de que tienen menos valor, son inferiores, ¿no? Como si las personas con discapacidad fueran menos que las personas que no tienen discapacidad. Históricamente pasamos en realidad, y esto ha sucedido con el término mismo, en realidad, de discapacidad, que si uno agarra la palabra, más allá de que hoy con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estamos hablando y nos referimos hoy, actualmente, a las personas que tienen discapacidad como personas con discapacidad. En realidad, fíjense que viene del modelo médico hegemónico la palabra discapacidad. ¿Por qué? Porque los médicos, la gente que está en salud muchas veces usa, lo verán, el prefijo dis, ¿sí? Dis, adelante de cualquier función del cuerpo humano o de la mente humano, significa que esa función que le sigue está alterada. El prefijo dis en medicina significa alteración de. Entonces, discapacidad, por lo que les estoy explicando, significa como capacidad alterada. Fíjense cómo la palabra todavía tiene ese matiz
que habla de una alteración. Por eso en realidad la palabra discapacidad es un punto de partida, no fue el final de una historia, es un momento en la historia que en algún momento vamos a tener que dejar. ¿Y en qué dirección? Fíjense que dis lo podemos ver también como distinto, si uno quiere, una capacidad distinta, pero sigue sin ser lo adecuado en este punto, porque capacidades diferentes, o sea, cada persona somos todos distintos, ¿no? Hay una persona, el otro día leí que capacidades diferentes tienen un balde y una taza, ¿no? Volumen, capacidades distintas. Pero en realidad todos los seres humanos somos todos diferentes, tenemos características distintas. Y entonces, ¿hacia dónde se va? Con el constructo y las palabras que usamos, se va hacia el concepto de lo que hoy se llama neurodiversidad funcional, ¿sí? Y fíjense cuál es la diferencia entre hablar de minusválido, por un lado, donde se ubica a una persona como en menos en relación a otras personas, a lo que es discapacidad, que se ubica a una persona con un problema, ¿sí? Una alteración, a lo que es diversidad, que se ubica a una persona dentro de la marea de diversidad humana, que simplemente lo que ubica es que tiene características de mentes distintas, todos tenemos mentes distintas en la humanidad, y donde no hay ninguna diferencia o ninguna separación en categorías entre personas que tienen eso y no tienen. No, todos los seres humanos somos parte del gran mar de neurodiversidad. Y resumiendo un poco este concepto del modelo social de la discapacidad, para redondear un poquito, me gusta mucho siempre esta imagen que es de Alexander de Heider, que lo que dice es: cuando una flor no florece, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar el ambiente en el que crece esa flor o esa planta, no a la flor. Y esto siempre tratamos de pensar a la planta o a la flor como si fueran personas. Entonces, cuando una persona no florece, y siempre decimos que toda persona está llamada a florecer, no tenemos que modificar a esa persona. Tenemos, sino, que modificar el ambiente en el que crece. Tendremos que fijarnos si está recibiendo metafóricamente el agua que necesita, el sol que necesita, el aire que necesita, el que su dueño le hable. Bueno, ¿qué necesita? Porque vieron que cada flor, cada planta necesita sus propios ingredientes y contextos y factores. Algunas plantas necesitan más agua, otras plantas necesitan muy poquita agua. Bueno, las personas también tenemos distintas necesidades en esos ambientes que nos rodean. Entonces, este es el concepto que quiero que prime un poquitito cuando pensamos en las personas. Y vuelvo de vuelta a esta gran transición, a este desafío de transiciones entre lo que es el modelo médico hegemónico, y por eso pongo los manuales de clasificación diagnóstica de los trastornos mentales que existen hoy por hoy, el DSM-5, la CIE-11, que prontamente va a estar en efecto. ¿Y cómo hacemos? Porque, a ver, ¿cómo hacemos ese viraje que en el día de hoy los llamados trastornos del espectro autista para estos manuales de clasificación, que están ubicados como trastornos, cómo hacemos ese viraje para pasar de alguna manera a una mirada más basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y esto, en sí mismo, ya conceptualmente, ¿cómo hacemos que se salga de un manual diagnóstico de trastornos mentales y pasemos a una Convención sobre Derechos? Esto explicita hasta el cambio de paradigma al que nos invita también este enorme cambio de paradigma hacia el modelo social de la discapacidad. Tenemos cosas intermedias que están tratando de dar una mano en esa transición, que es, por ejemplo, una clasificación que se llama la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, donde toma conceptos, empieza a tomar conceptos de la Convención y una mirada basada en las personas con sus factores positivos y sus factores limitantes, y en el contexto también como muy importante a la hora de si esa persona está pudiendo
ejercer plenamente sus derechos, sí o no. Así que estamos en transición. Y ahora quiero traer aquí el concepto que trajo mucha, ahora, que irrumpió muy fuerte en los años 90. Ahora les voy a contar un poco la historia. Pero cómo este concepto de neurodiversidad en realidad se viene a meter justamente en este cambio filosófico que les estoy tratando de transmitir y que tiene que ver con el cambio de paradigma. Hace un par de años atrás, en el 2019, el profesor Simon Baron-Cohen, que es un referente en lo que es el campo del autismo, escribió en la revista Scientific American un artículo que la verdad que tuvo como mucha repercusión en ese momento. Él también abrió ese año, era presidente de INSAR, que es la Sociedad Internacional de Investigación en Autismo, justamente haciendo mención de este artículo que había escrito, que se titula El concepto de la neurodiversidad está dividiendo la comunidad del autismo. ¿Sí? O sea, él lo que estaba viendo, identificando, es cómo se había dividido la comunidad del autismo y mucha gente se estaba peleando, ¿no? Como dos bandos, dos grandes bandos. Y lo que pone como subtítulo de ese artículo, que es muy interesante, dice, esto es controversial, pero no necesita ser sí o sí controversial. Y trata de darle como un giro a esto, ¿no? Trata de pensar, bueno, ¿cómo lo podemos pensar a esto? Y propone como este esquema de pensar al tema del autismo con las 4 Ds. Ds de palabras que empiezan con D en inglés. Y él menciona que el autismo puede verse desde estas 4 Ds en realidad, y donde hay algunas cuestiones que pueden ser, por ejemplo, un trastorno, la palabra disorder en inglés significa trastorno, que pueden haber otra segunda D que es enfermedad, disease en inglés es enfermedad, que puede haber una tercera D que es de discapacidad, disability en inglés es discapacidad, y una cuarta D que puede ser de diferencia, ¿sí? Ahí es la misma palabra. Y él da ejemplos de cómo en cada persona podemos ubicar una o más de estas cuestiones. Entonces, en una persona que tiene un diagnóstico dentro del espectro autista, podemos encontrar una o más de estas 4D. Podemos encontrar trastornos, como por ejemplo un trastorno de ansiedad. Podemos encontrar enfermedades, como por ejemplo la epilepsia o algún problema gastrointestinal médico. Podemos encontrar algún tipo de discapacidad, como la discapacidad intelectual, que se suele encontrar en más o menos 30% de las personas que tienen un diagnóstico dentro del espectro autista, o podemos encontrar diferencias. Digo, por ejemplo, en el funcionamiento cuando hablamos de atención al detalle. Y que cada persona puede tener alguna de estas 4D. De esta manera, Baron-Cohen trata de amalgamar un poco como estas posturas tan extremas de la gente que está muy a favor de la neurodiversidad y la gente que está muy en contra de lo que es neurodiversidad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad? Y aquí quiero como entrar. Antes de entrar en un artículo particular que les quiero como sí compartir, quiero compartirles que está habiendo cada vez más en todo lo que son las publicaciones científicas, papers, publicaciones, artículos científicos, que están empezando como a hablar mucho de este tema. Fíjense, por ejemplo, este es un artículo que habla de de todo el grupo de personas que tienen autismo, que son se autodefienden sus derechos, y todo el movimiento de la neurodiversidad y cuáles son las implicancias para la intervención y para todo lo que es investigación y la práctica y la intervención. Entonces, fíjense que lo que empieza a suceder es, y acá les marco una cosa que dice en el abstract del artículo, dice, hay una necesidad muy imperiosa de reflexionar y articular acerca de cómo las prácticas de intervención se alinean con un marco de reflexión ligado a la neurodiversidad y un énfasis mayor en los programas de intervención, en todo lo que son procesos de desarrollo naturales, en estrategias de afrontamiento, en la autonomía y en el bienestar. Cómo el campo también se está poniendo a tono de escuchar
a todo lo que es el movimiento de la neurodiversidad y a todas aquellas personas con autismo que están hablando y están diciendo muy fuerte, por favor, nada sobre nosotros sin nosotros. Y otro gran ejemplo es esta revista que se llama Autism in Adulthood, Autismo en la Adultez, que aprovecho para decirles justo ahora, está viendo, pueden descargar de manera gratuita varias de las perspectivas y artículos que tiene esta revista, pero lo que quiero decir es, esta revista están incluyendo dentro del comité editorial a personas con autismo, ¿sí? Que están decidiendo cuáles artículos son útiles a la comunidad y cuáles no, y que están guiando la investigación en autismo y que están escribiendo perspectivas desde su lugar, en primera persona, testimonios de personas. Esto es lo que tiene que empezar a suceder, que haya mucha más cercanía para decidir hacia dónde se va el campo de la investigación, hacia dónde va el campo de las prácticas. Se necesita una cercanía mucho más grande entre las personas que tienen este tipo de diagnóstico y los clínicos y los investigadores. Mucho más cercanía. Hay un artículo en esta revista que recién les decía de Autism in Adulthood que se llama Hacia un futuro neuroqueer, que es una entrevista con Nick Walker, que es uno de los grandes referentes de la neurodiversidad. Y la verdad es que a mí me pareció como sumamente interesante algunos de los planteos y las cosas que cuenta Nick Walker en esta entrevista y quiero compartirlo con ustedes. Él hace como un relevamiento un poco de historia y cuenta, ¿no?, que a principios de la década de los 90, ¿qué pasaba? Con Internet, algunos adultos con autismo se empiezan a contactar entre sí, ¿sí?, tratando de originar cierta cultura, como un grupo cultural autista, y un movimiento de derechos, que lo que hacía era cuestionar el paradigma patológico, así lo llamaban, imperante, dominante en ese momento. ¿Y qué es lo que tratan? A ver, este movimiento de derechos que surge de este grupo de personas adultas con autismo, surge en realidad en respuesta a un discurso y a una praxis dominante que veía al autismo, que veía, a ver, esto no es solo de allá y entonces, esto se sigue viendo, pero un discurso y una praxis dominante que ubica el autismo como una patología médica o como un trastorno mental, ¿sí? Por eso el nombre de paradigma patológico, como el autismo es una patología o es una enfermedad. Y en respuesta a ese discurso, porque la verdad que evidentemente a estas personas adultas no les agradaba demasiado ser tratados como personas con patología, veían que esa mirada lo que resultaba era que se deshumanizaba a las personas con autismo, que resultaba en una estigmatización muy fuerte de todas esas personas, que se los maltrataba. Y también lo que vieron es que cuando se acercaban y trataban de cambiar un poquito este discurso y esta praxis, lo que recibían era mucha hostilidad y sentían que lo desestimaban cuando ellos decían algo. Entonces, el movimiento de la neurodiversidad, que surge como un movimiento de derechos, se encuentra justamente con todo este paradigma. Y lo que se plantean los que estaban en ese movimiento es cómo hacemos para describir este estatus minoritario, ¿no?, de este grupo, que es una minoría, sin ser específicamente una etnia, o un género, o una religión, o una nacionalidad, ¿no? Pues siempre que hablamos como de minoría y describimos estatus minoritarios, bueno, hablamos o de una religión específica, una etnia, no sé, pongo el ejemplo, si agarramos acá en Argentina y hablamos de una minoría religiosa, hablamos de las personas los que están con el Islam, digamos, los musulmanes. Eso vendría a ser como una minoría, ¿sí?, en relación a religión. O bueno, en Estados Unidos hay mucho tema con el tema de las personas de color, ¿no? O un género, alguien que es trans, eso vendría a ser una minoría. Entonces, estos pensadores, que eran también como intelectuales, ¿cómo hacemos para describir un estatus minoritario en relación a este grupo en particular? Y ahí es donde surge, con Judy Singer al principio, hacia fines de los años 90, ella acuña el concepto neurodiversidad, ¿sí?, justamente para darle como entidad a este grupo de personas
con diversidad a la hora de las mentes. Y Walker se suma ahí y dice, así como la humanidad es diversa desde el punto de vista étnico y de género, la humanidad es neurocognitivamente diversa y las personas con autismo son una neurominoría. Empieza a acuñar el término neurominoría. Después de eso, Asasumasu, ya acercándose al año 2000, acuña el término de neurodivergente, que quiere decir básicamente ser divergente de los estándares culturales dominantes de funcionamiento neurocognitivo. Así es como se va armando el concepto de neurodiversidad, neurominorías, neurodivergentes. Y básicamente lo que significa estos conceptos es una diversidad en el punto entre mentes humanas. ¿Sí? Así como las etnias son en color de piel, o entre las religiones son los tipos de religión que existen. La diversidad, neurodiversidad, son diferencias entre mentes humanas. Y Walker, en este ejercicio, lo que hace es identificar dos paradigmas distintos. Y además da un ejemplo que ahora les voy a contar. Pero primero vamos a los paradigmas. Él ubica este paradigma patológico, del cual les decía hace un ratito, y un paradigma de la neurodiversidad. ¿Cómo lo define el paradigma patológico? Bueno, dice que se trata de una divergencia de normas socioculturales dominantes. Eso significa que representan, o sea, toda persona que tenga esa divergencia representa una forma de déficit o de patología o de algo que está mal. O sea, esa divergencia de lo dominante es algo que está mal, según este paradigma. Y lo que hace este paradigma es dividir en normal y distinto de lo normal. O sea, divide a las personas en dos, los normales y los que son distintos a lo normal. Siendo, o sea, y él dice, en realidad hay como implícitamente cierto privilegio de los normales en relación a los distintos de los normales, en tanto y en cuanto ser normal es superior y deseable desde este paradigma de la patología que ser distinto a lo normal. Y en vez retoma el paradigma de la neurodiversidad y lo que explica es que en realidad, en el paradigma de la neurodiversidad, se parte de un entendimiento que toma el eje de la diversidad humana como otras diversidades. Entonces, como otras diversidades, ¿sí?, raciales, de género, él dice, en realidad esto está sujeto, si nosotros tomamos a la diversidad humana como eje, y estamos hablando de mentes diversas, estas mentes diversas están sujetas a las mismas dinámicas sociales que tienen las minorías en general. ¿Sí? Piénsenlo en torno a raza, en género. Entonces va a haber desigualdades de poder. Digo, ciertas razas tienen más poder que blancos versus negros, para darles un ejemplo como muy rápido, ¿no? Tienen más poder algunas razas que otras, varones, mujeres, hay opresión de una mayoría en relación a una minoría. Estas son las dinámicas que él dice que empiezan como a operar en una neurominoría, ¿sí? Hay como una diferencia de poder, hay opresión, hay desigualdad. Y el ejemplo que da, y esto a mí me parece como muy, muy, muy importante para pensar, porque nos invita a pensar mucho esto. Él da un ejemplo que está ligado al tema de la homosexualidad, ¿sí? Y agarra el tema de la homosexualidad y le da como un marco histórico. Y dice, miren, antes de los años 70, siglo pasado, la homosexualidad era un trastorno dentro de los manuales de clasificación psiquiátrica. Era un trastorno psiquiátrico, estaba puesto como trastorno. Entonces también había en esa época, obviamente, había muchas personas que trataban de buscar las causas de la homosexualidad, muchas personas que se dedicaban a tratar la homosexualidad para curarla, porque era un trastorno, entonces había que curarla. Y otras personas que se dedicaban a prevenirla, ¿no? A tratar de que las personas no desarrollaran homosexualidad. Y él dice muy provocadoramente en su artículo, que les acabo de mencionar, dice, ¿les suena familiar esto de buscar las causas, prevenirlo, tratarlo, curarlos, a un trastorno metido en un manual de clasificación psiquiátrica? Y Nick Walker lo que dice es,
Hoy, año 2021, a nadie se le ocurriría ir a dar una charla, por ejemplo, delante de muchas personas, decir, voy a presentar la terapia de conversión de los homosexuales para ver cómo podemos curarlos. O nadie escribiría tampoco un artículo diciendo, bueno, cuáles pueden ser las causas y los factores de riesgo para tener homosexualidad. Y lo pone, obviamente, pone el interrogante a decir, ¿será que en algún momento el tema del autismo siga la misma progresión que el tema de la homosexualidad? Que hoy, fíjense, la homosexualidad está incluida en lo que es diversidad sexual, diversidad de orientación sexual. Si nosotros fuéramos hacia el paradigma de la neurodiversidad, ¿será que en algún momento no estará más el trastorno del espectro autista como trastorno en los manuales de psiquiatría, de diagnóstico? Y este es el gran interrogante que él deja, y a mí la verdad es que me parece como sumamente interesante desde todos lados para al menos pensarlo. Pero obviamente que esto va a requerir muchos cambios en muchos ámbitos. Algunas reflexiones en torno al concepto de la diversidad que me parece como si pensamos a nivel de bueno, ¿qué tiene de ventaja o lo positivo, los pros del concepto y todo lo que es el movimiento de la neurodiversidad para pensar algunas cosas, ¿no? Y para acompañar a algunas personas? Creemos que es muy importante esto de poder ver, identificar estos movimientos de derechos de las personas, que muchas veces lo que piden es aceptación, o sea, que los acepten como son, y de dignidad, que respetemos la dignidad de todas las personas, y que piden que no los patologicemos, que no pensemos que porque tienen supuestamente autismo, eso es una patología o es una enfermedad, o es algo que está mal, es un trastorno, algo que deberían ser distintos, porque así como son, no está bien. Hay mucha gente que está pidiendo eso, y yo creo que tenemos que atender a ese pedido. Después está todo lo que tiene que ver con el sentido y la identidad de las personas, ¿no? El género, la identidad de género es un ejemplo muy, muy claro, pero creo que es muy importante poder respetar cuál es la opinión de las personas sobre sí mismas. Y si una persona quiere ser llamada de determinada manera, podemos respetar lo que pide, porque de eso se trata, de respetar lo que las personas sienten acerca de sí mismas. Además, el concepto de la neurodiversidad, ni que hablar, que es una perspectiva más balanceada sobre las personas. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la singularidad, la fortaleza, los talentos, ¿sí? Los desafíos. También, obviamente, ¿no? Pero no solo los desafíos, sino que también los talentos, la fortaleza, los intereses, el contexto, ¿sí? Y cómo la mirada sobre toda la persona de una manera holística, integral, incluyendo los talentos y las fortalezas, cómo eso tiene efectos directos en la autoestima de esa persona. Si nosotros estamos mirando a las personas que tienen algún diagnóstico, todo el tiempo poniendo el foco en lo que está mal, eso genera también impacto en la autoestima de las personas. Y me gusta mucho esto en torno al contexto, esta frase está en inglés, pero les digo lo que dice, somos peces, ¿no? De agua dulce en agua salada. Ahora, póngannos en agua dulce y nosotros vamos a funcionar perfecto. Póngannos en agua salada y vamos a tener muchas dificultades para sobrevivir, vamos a luchar para sobrevivir. O sea, lo que es la importancia en realidad de el contexto, ¿sí? O sea, el contexto hace todo, o sea, la persona es la misma, pero cambiar el contexto, ponerle agua dulce o ponerle agua salada a un pez. Si es de agua dulce, le pones agua salada, ese pez prácticamente no va a poder sobrevivir. Y también consideremos que el paradigma patológico tiene mucho impacto a nivel del estigma, ¿no? Son los diagnósticos en salud mental o cualquier tipo de diagnóstico, tiene un efecto muy importante en la población general, ¿no? Y hasta genera prejuicios en las personas. Genera que miren, no sé, capaz le decís a alguien que no sabe nada del autismo, uy, mi hijo tiene autismo, y te mira con cara, uy, pobrecito. Ahora, para decir una palabra como, uy, pobrecito, te estás imaginando que alguien tenga autismo es una tragedia, digamos, algo horrible,
Pero eso es una creencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras y el impacto que tienen las palabras. Y cambiar nuestro lenguaje fomenta actitudes más amables y respetuosas. Nosotros intentamos hablar, miren, de condiciones en vez de trastornos del espectro autista, porque nos parece que la palabra condición es un poco más amable, no genera tanta rispidez y tanta reacción en quien la escucha, ¿no? Trastorno ya tiene una connotación tan negativa que enseguida para a las personas en otro lugar. Ahora, Nick Walker diría, la palabra condición es igual de patologizante que trastorno, porque ubica a las personas en las que tienen una condición y las que no. Eso no es hablar de neurodiversidad. Así que fíjense hasta dónde llega lo que es el concepto de neurodiversidad. Y creo que también una gran reflexión y ojalá que todos podamos tener la experiencia de cuánto la diversidad enriquece en todos nuestros contextos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras familias. Cómo tener personas que forman parte de la neurodiversidad, cómo enriquece, cómo poder escuchar las miradas de otras personas, nuevas ideas, maneras distintas de percibir, de pensar, de procesar, cómo nos abren caminos y cómo trabajar justamente en ambientes y contextos diversos, cómo hace mucho más rico el trabajo. Cuando creo que nos demos cuenta y más de eso, y todos vamos a tender a tener, lo digo por ejemplo con el trabajo, ¿no? Cómo la diversidad en ambientes de trabajo atrae talento también, porque hoy por hoy la gente que está como en otra, prefiere ir a lugares, a trabajar en lugares donde hay diversidad de seres humanos. Ok, vamos a la última parte de esta charla, no me quiero demorar mucho con esto, pero que viene con, ok, estamos hablando de las miradas, estamos hablando del lenguaje que usamos, estamos hablando de todos estos cambios de paradigma. Ahora, ¿podrán transformarse también las prácticas? Y si lo hacemos, las prácticas y las políticas, desde una perspectiva de derechos, ¿podremos como hacer esa transición? Y yo me animo a pensar que sí. Y lo que quiero es como proponerles como un ejercicio para que después lo hagan, ¿eh? Lo voy a hacer solo con uno de los artículos, pero el ejercicio es justamente ponernos a pensar en los derechos que están enunciados, ¿no? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, agarrar uno por uno. Esto también nos va a dar la oportunidad de poder leerlos, porque hay mucha gente que nunca leyó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y si queremos cambiar un paradigma, y si queremos realmente que haya un modelo social de la discapacidad, lo primero que tenemos que hacer es leer la Convención. Entonces, si vamos derecho por derecho, el ejercicio que planteo hacer es poder, así como lo propone la Convención, ¿no? Es poder identificar las barreras que hay en torno a ese artículo en particular, ese derecho en particular, y cuáles son los apoyos y cuáles son las acciones posibles, ¿no? Y esto a todo nivel, a nivel de la cultura, a nivel del lenguaje, a nivel de las prácticas, a nivel de las políticas. Y pensar ejemplos, pensar maneras. Esto es para no quedarse como, uy, me angustio y no sé qué hacer y no tengo nada para hacer. No, tenemos un montón para hacer, un montón para hacer. Y hay que hacerlo juntos. Medio como que haya algún loco suelto de intentar no va a llegar a ningún lado. Fíjense, si hablamos de cultura, lenguaje, prácticas y políticas, necesitamos a todos los actores. Y les doy un ejemplo. En el artículo 3 de la Convención, que habla de los principios generales de la Convención, que dice, los principios generales serán el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y hay un último artículo que hace referencia a los niños y a las niñas que ahí no está. Fíjense que habla de la diversidad y la aceptación y el respeto por la diversidad y la condición humanas. Artículo 3, principios generales de la Convención. Bueno, si vamos y leemos estos principios generales, uno dice, ok,
¿Qué barreras veo yo en lo que acabo de denunciar? Algunas, porque acá hay muchas más, pero hagamos el ejercicio. ¿Qué barreras? Y la verdad que existe todavía mucha discriminación, estigma, los prejuicios que tienen muchas personas. Todo lo que es, la verdad, muchos adultos, muchas personas con discapacidad al día de hoy no toman decisiones sobre su propia vida. Son otras personas que toman las decisiones por ellos o por ellas. La exclusión de muchos espacios, escuelas, clubes, de más está decir, digamos, no sé, teatro, cines, ahora no en esta época, pero hay exclusión de un montón de espacios a los cuales tienen derecho, ¿no?, a asistir por motivos de discapacidad. ¿Cuántas veces pasa lo de no admisión a una escuela por motivo de discapacidad? Eso ahí se está vulnerando un derecho. La falta de accesibilidad, esto me pongo más a nivel físico si uno quiere, ¿no? Es decir, si el lugar donde tenés que ir a hacer un trámite no tiene una rampa para los usuarios de silla de ruedas, no tiene alguien que entienda lengua de señas argentina, si soy una persona sorda y me manejo a través de esa comunicación. La escasez de recursos profesionales en muchos de los lugares es una barrera. Digo, ¿cómo accedo a un diagnóstico? ¿Cómo accedo a los apoyos que necesito si en el lugar donde vivo, en el pueblo, en la ciudad, no hay profesionales que hagan diagnóstico de autismo, por ejemplo, o no hay profesionales que traten el tema del autismo? Bueno, tenemos que pensar cuáles son los apoyos, cuáles son las acciones posibles para que esto cambie, se modifique, se transforme. Bueno, uno, las campañas de concientización en relación a todo lo que es el modelo social, ¿sí?, de la discapacidad, la difusión masiva de la convención, su glosario, cuáles son las palabras que se usan, todo lo que hace a la accesibilidad, a la infraestructura, todo lo que hace a las políticas públicas relacionadas con estos derechos, que hace falta mucho todavía en este sentido. Y quiero dar un ejemplo, ya que este congreso está declarado también como por la ciudad de Rosario y sé que la organización parte de la ciudad de Rosario, un ejemplo que me parece que es muy bueno. Y quiero hablar de Rosario en particular, porque miren esta declaración que se hizo en el Consejo Municipal de Rosario el 22 de abril de este año. Dice así: el Consejo Municipal de Rosario manifiesta la necesidad de que el Estado en todos sus niveles practique una estricta observancia y guíe su accionar en el marco del paradigma social de la discapacidad, reafirmando los derechos de todas las personas con discapacidad y su dignidad inherente, todo ello en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional en Argentina. Fíjense esta declaración del Consejo Municipal. Y esto no solo, Rosario, la verdad es que viene de hace muchos años. Yo quiero mencionar todo lo que están haciendo el grupo de Teje de Padres TEA Rosario hace más de 10 años, que vienen trabajando muy fuerte en todo lo que es toma de conciencia en relación al autismo, en todo lo que es incidencia en políticas públicas también, de ir a hablar con las autoridades, ir a hablar con los intendentes siempre de turno, ir a tratar de cambiar. ¿Por qué? Porque notaban también que había barreras. Ni que hablar que están ofreciendo los talleres STEM. Bueno, algunas personas no sabrán qué es, pero son talleres gratuitos para personas familiares de niños pequeños, menores a 6 años, que acaban de ser recientemente diagnosticados. Bueno, todo ese trabajo, más de 10 años de trabajo, hoy rinde sus frutos. Rosario es un ejemplo de ciudad en torno a la implementación de políticas públicas, y acá hubo también mucho acompañamiento, y esto es lo que quiero decir: cuando el Estado, cuando hay voluntad política de la gente que está presente, y ha habido a lo largo de los años, estos últimos años, mucha voluntad política de todas las personas que han pasado por el Ejecutivo también de Rosario, para poder implementar políticas públicas que den respuesta a todas las familias de Rosario en relación a sus hijos e hijas en torno a lo que es detección temprana, a lo que es brindar apoyos. Entonces, es un modelo, ¿sí? O sea, la ciudad de Rosario en sí es un modelo de ciudad en Argentina donde se han implementado y han ocurrido muchas cosas hacia la implementación de un modelo social. ¿Falta? Sí, falta, nos falta en todos lados, nos falta, pero son ejemplos de lugares donde actores de distintas extracciones, porque esto también creo que es la gran
El gran aprendizaje es que necesitamos de actores de distintos ámbitos para poder hacer realidad alguna de estas transformaciones. Y necesitamos gente que está en el Estado, necesitamos la sociedad civil, necesitamos a la gente que está en el ámbito privado, necesitamos a todos, necesitamos a la sociedad general. Este tipo de cambios, cuando hablamos de cambio de paradigma, de cultura, de miradas, necesita de todos los actores posibles y por haber, y de un trabajo mancomunado y articulado. Así que felicitaciones a Rosario por todo lo hecho y recorrido durante este tiempo. Y voy hacia la última parte de mi charla, prometo que ya estoy terminando. Sí creo que nos tenemos que dedicar a pensar más en lo que es el modelo de calidad de vida. ¿Sí? ¿Cómo se define la calidad de vida? Bueno, es una combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderada por una escala de importancia que refleja los valores personales, las aspiraciones y las expectativas de las personas. Y creo que esto, la brújula tiene que ser los derechos de las personas y tiene que ser el modelo de calidad de vida. Y fíjense que el modelo de calidad de vida está conformado por 8 dimensiones distintas, que son bienestar físico, bienestar emocional, bienestar material, relaciones interpersonales, desarrollo personal, inclusión social, autodeterminación y derechos. ¿Y cómo tenemos que entender que cuanto mayor es la calidad de los apoyos, mejores son las vidas que hay detrás, siempre? Entonces son guías muy fuertes. Yo siempre trato de decir lo que a mí me sirve, ¿no? A nivel personal, porque creo que le puede servir a otros. El hecho, para mí, siempre fue un ordenador, y especialmente en todo este último tiempo, pensar prácticas y acciones desde una perspectiva de derechos, y especialmente los derechos que están enunciados en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, para mí es una brújula muy clara de hacia dónde tenemos que ir. Porque lo que tenemos que hacer es lograr que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos. Para eso tenemos que brindar los apoyos que sean necesarios y eliminar todas las barreras que existan en los contextos donde esas personas se muevan. Y este es nuestro gran trabajo, eliminar barreras, ofrecer apoyos. Y una última, y esto prometo que es la última, que es conceptual y para mostrarles como un ejemplo, digamos, filosófico de estas palabras que son tan fuertes, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, de equidad y de justicia, ¿de qué estamos hablando? Y muchos de ustedes lo conocerán, pero esta imagen de 3 personas intentando mirar un partido de fútbol, y cómo esto nos hace pensar en distintas cosas. Si ven, las 3 personas tienen estaturas distintas. Y hay una barrera, digamos, para ver que obviamente a alguna de las personas no le va a molestar porque el de la izquierda es muy alto, pero el de la derecha es bastante petizo y no logra ver si no está parado por encima de la barrera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, la suposición es que todos se benefician del mismo apoyo y este es el trato igualitario. Y nosotros queremos salir de esa lógica. Nosotros no queremos trato igualitario. No queremos igualdad en los apoyos. No. Obviamente sí, igualdad en las oportunidades, igualdad de derechos, por supuesto. Eso sí, igualdad. Pero no en los apoyos, no en los tratamientos. Nosotros queremos más apuntar a un concepto de equidad, que igual no es el final. La equidad es que cada una de las personas obtiene el apoyo que necesita, ¿sí? Lo que produce equidad. O sea, ahora sí están todos como equilibrados en que todos están pudiendo mirar el partido de fútbol porque a la persona de menor estatura de la derecha le diste 2 cajas sobre las cuales pararse y estos 2 apoyos le permiten ver el partido. A la del medio le das una caja nomás y al de la izquierda, que no necesitaba ningún apoyo para mirar el partido de fútbol, no le das nada. Pero ¿hacia dónde apuntamos? Es en realidad a esta tercera columna que habla del concepto de justicia, que dice los 3 pueden ver el juego sin apoyos, sin cajas sobre las cuales pararse, ni adaptaciones. ¿Por qué? Porque se abordaron las causas de la inequidad. Se eliminó la barrera sistémica. Y hacia acá es donde tenemos que ir, a eliminar todas las barreras sistémicas. ¿Cuál es el sueño posible? Un acceso universal a los apoyos por parte de todos los seres humanos, poder derribar todas las barreras contextuales que existen, que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos y que podamos tener una convivencia en donde prime el respeto por la diversidad. Con esto, ahora sí me despido. Gracias por sostener la atención hasta ahora. Les comparto el mail y les comparto
los lugares en Panacea donde van a poder encontrar más información, el canal YouTube, también nuestra plataforma de cursos online para la gente que esté interesada, pero fundamentalmente, gracias por, falta la parte como de intercambio, pero gracias por la oportunidad de poder transmitir algunas reflexiones y espero que esto invite a pensar, a reflexionar, a ser conscientes de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y ojalá que seamos muchos, muchos más en este hermoso camino hacia una sociedad más justa.